Fue Lilith, representada a menudo como una mujer seductora y peligrosa que se aprovechaba de hombres y bebés, la verdadera primera esposa de Adán. ¿Qué misterios se ocultan tras un cuenco de la época de Cristo que se utilizaba exclusivamente para hechizos? Averigua qué se esconde tras Lilith y el cuenco del encantamiento. ¿Qué ha ocultado realmente la historia sobre estas figuras enigmáticas en nuestra realidad actual? Desvelaré todas estas respuestas a lo largo de este vídeo. Un antiguo cuenco lleno de misterio que sirve de extraordinaria ventana a las creencias y prácticas de la antigua Mesopotamia, una civilización conocida por su rica mitología y sus complejos sistemas espirituales. El cuenco del Encantó no es un objeto cualquiera. Se cree que se utilizaba en rituales y conjuros, lo que refleja la profunda conexión entre los reinos material y espiritual en la cultura mesopotámica. Al explorar su significado histórico, descubriremos cómo este artefacto está intrínsecamente ligado a la enigmática figura de Lilith, una figura que ha evolucionado a través de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Lilith, normalmente asociada con la oscuridad y la noche, encarna temas de feminidad, independencia y rebelión, lo que la convierte en una figura atractiva tanto en los textos antiguos como en las interpretaciones modernas. El misterio que rodea a su personaje añade una capa intrigante a nuestra comprensión del cuenco del Encantó, pues se cree que este artefacto pudo utilizarse en rituales destinados a invocar o apaciguar a Lilith. El cuenco del Encantó sirve como testimonio de la intrincada relación entre los seres humanos y lo divino, y muestra cómo los pueblos antiguos trataban de navegar por las complejidades de la vida mediante prácticas rituales. Al examinar este artefacto, no solo nos adentramos en la vida espiritual de los mesopotámicos, sino que también nos comprometemos con los temas más amplios de la mitología y la experiencia humana. Antes de continuar con este contenido, solo te pido que te asegures de que ya estás suscrito al canal. De ese modo, no te perderás ninguno de nuestros contenidos exclusivos que revelan un mundo más allá de lo convencional. El cuenco del Encantó presenta una mezcla de arte y funcionalidad que refleja las creencias y prácticas de su época. Físicamente, este cuenco suele ser de arcilla y presenta intrincados diseños e inscripciones que son a la vez decorativos y útiles. Las inscripciones suelen incluir conjuros o hechizos, escritos en caligrafía cuneiforme, a los que se atribuían poderes protectores. Estas inscripciones no solo aumentan el atractivo estético del cuenco del Encantó, sino que también desempeñan un papel clave en su uso previsto. Los atributos físicos del cuenco, incluido su tamaño y forma, probablemente se diseñaron para facilitar los rituales para los que fue creado, permitiendo que los rituales de protección se llevaran a cabo con eficacia. El objetivo principal del cuenco de encantamientos era proteger a las personas de las fuerzas malévolas, especialmente los demonios y las desgracias. En la antigua sociedad mesopotámica, la creencia en entidades sobrenaturales estaba muy extendida, y mucha gente buscaba formas de protegerse de estas amenazas invisibles. El cuenco encantado se utilizaba a menudo en rituales que implicaban la recitación de conjuros, con el fin de invocar la protección divina o alejar a los espíritus malignos. Estos objetos solían colocarse en las casas o los llevaban los individuos como una forma de talismán, que proporcionaba una sensación de seguridad contra las incertidumbres de la vida. La conexión entre el objeto físico y el reino espiritual subraya la importancia de estos artefactos en la vida cotidiana de los mesopotámicos, que confiaban en ellos para navegar por las complejidades de la existencia. Fechada entre el 500-700 después de Cristo, la creación del cuenco encantado tuvo lugar durante un periodo de importante desarrollo cultural y religioso en Mesopotamia. En esta época florecieron diversos sistemas de creencias, que hacían hincapié en la interacción entre lo humano y lo divino. La producción de estos artefactos refleja la necesidad de protección de la sociedad y el deseo de conectar con el mundo de los espíritus. El perdurable legado del cuenco del Encantó sigue cautivando a estudiosos y aficionados por igual, ofreciendo una visión del rico tapiz de creencias que conformaron el mundo antiguo. A través de esta exploración, podemos apreciar el profundo significado de estos artefactos en el contexto de su época, destacando su papel en la continua búsqueda humana de seguridad y comprensión en un mundo lleno de incertidumbre. Lilith, una figura llena de misterio e intriga, tiene orígenes que se remontan a la antigua mitología mesopotámica. El nombre Lilith deriva de la palabra sumeria Lil, que significa viento o espíritu. Esta raíz etimológica destaca su asociación con lo etéreo y lo sobrenatural, sugiriendo un ser que existe en los márgenes de la experiencia humana. En acadio, el término Lilitu se refiere a demonios femeninos, lo que subraya aún más su conexión con los aspectos más oscuros de la mitología. Al explorar el significado de Lilith, queda claro que su personaje encarna una compleja dualidad, sirviendo tanto de fuerza malévola como de figura protectora dentro del antiguo sistema de creencias. En muchos textos antiguos, Lilith es representada como una entidad peligrosa, generalmente asociada con la noche y lo desconocido.
A menudo se la representa como una seductora que se aprovecha de los hombres y los bebés, encarnando los temores que rodean a la sexualidad y la independencia femeninas. Este aspecto malévolo de Lilith refleja las ansiedades de la sociedad sobre las mujeres que desafían los papeles tradicionales, situándola como símbolo de rebelión contra las normas patriarcales. Sin embargo, el carácter de Lilith no solo se define por sus rasgos oscuros, también tiene una dimensión protectora. En algunas interpretaciones, se la considera guardiana de las mujeres, especialmente durante el parto, donde se cree que su presencia aleja a los espíritus malignos y garantiza la seguridad de las madres y sus recién nacidos. Esta dualidad hace de Lilith una figura fascinante, que representa tanto los miedos como las fuerzas atribuidas a la feminidad en las culturas antiguas. La conexión entre Lilith y el concepto de demonios en la cultura mesopotámica es especialmente significativa. A menudo se clasifica a Lilith entre las diversas entidades demoníacas que poblaban el paisaje mitológico de la antigua Mesopotamia. Se creía que estos demonios eran responsables de diversas desgracias, como la enfermedad, la infertilidad y las pesadillas. Como demonio, Lilith encarna las complejidades de estas creencias, sirviendo de recordatorio de la delgada línea que separa la protección del peligro. A menudo se crearon rituales y artefactos, como el cuenco del Encantó, para invocar sus cualidades protectoras, al tiempo que se reconocía su potencial para causar daño. Esta intrincada relación entre Lilith y el reino demoníaco ilustra la naturaleza polifacética de la antigua mitología mesopotámica, en la que las figuras podían encarnar tanto la luz como la oscuridad. En resumen, los orígenes y el significado de Lilith en la antigua mitología mesopotámica revelan un rico tapiz de creencias que reflejan las complejidades de la experiencia humana. Su nombre, arraigado en las lenguas antiguas, significa su conexión con lo sobrenatural, mientras que su dualidad como figura malévola y protectora pone de relieve las tensiones culturales en torno a la feminidad. A través de su asociación con los demonios, Lilith sirve como un poderoso símbolo de la interacción entre el miedo y la reverencia en el mundo antiguo, invitándonos a explorar las profundidades de la mitología y su impacto duradero en la comprensión contemporánea del género y el poder. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comenta a continuación qué te parece el vídeo, o si tienes alguna pregunta sobre este tema. La evolución de Lilith de demonio en los textos antiguos a figura destacada del folclore judío es un viaje fascinante que refleja el cambio de actitudes y creencias culturales. Inicialmente, Lilith aparece en la mitología sumeria y acadia como un espíritu malévolo asociado con la noche y el caos. En estos primeros textos, a menudo se la representa como una seductora y una amenaza para los bebés, encarnando los temores que rodean la sexualidad y la independencia femeninas. Con la transición de su personaje al folclore judío, especialmente a través de la influencia del Talmud y otros escritos judíos, la narrativa de Lilith empezó a adquirir nuevas dimensiones, transformándola de un mero demonio en una figura compleja con importantes implicaciones culturales. El Talmud, texto central del judaísmo rabínico, desempeña un papel crucial en la configuración del personaje de Lilith. En el Talmud de Babilonia, se la menciona en relación con el relato de la creación, donde se dice que fue la primera esposa de Adán, creada de la misma tierra que él. Esta narración introduce un cambio radical en su retrato, pues la sitúa como igual de Adán, en lugar de su subordinada. Sin embargo, la negativa de Lilith a someterse a la autoridad de Adán conduce a su expulsión del jardín del Edén, marcándola como una figura de rebelión. Esta transformación de un demonio en símbolo de rebeldía contra las normas patriarcales resuena profundamente en el folclore judío, donde a menudo se la considera protectora de las mujeres y defensora de la independencia. A medida que la narrativa de Lilith ha ido evolucionando, se ha convertido en un símbolo cultural que refleja los miedos y aspiraciones de las mujeres en la sociedad. En el folclore judío, suele asociarse a temas de maternidad y fertilidad, y a menudo se la representa como una figura que puede proteger o perjudicar a las mujeres durante el parto. Esta dualidad pone de relieve las complejidades del papel de la mujer en una sociedad patriarcal, en la que era venerada y temida al mismo tiempo. El personaje de Lilith sirve como recordatorio de las ansiedades sociales en torno a la autonomía y la sexualidad femeninas, lo que la convierte en una figura poderosa en los debates sobre los roles y la identidad de género. Además, la evolución de Lilith ha continuado en las interpretaciones modernas, en las que se la adopta como icono feminista. La literatura y el arte contemporáneos a menudo la reimaginan como un símbolo de empoderamiento, desafiando las narrativas tradicionales que pretenden confinar a las mujeres a papeles sumisos. Esta continua reinterpretación subraya la importancia cultural de Lilith, pues encarna la lucha por los derechos de la mujer y la reivindicación del poder femenino. En resumen, el desarrollo histórico del personaje de Lilith, desde un demonio en los textos antiguos hasta una figura destacada en el folclore judío, ilustra la interacción dinámica entre la mitología y los valores culturales. Influida por el Talmud y otros escritos judíos,
la narrativa de Lilith refleja las complejidades de los papeles y temores de la mujer a lo largo de la historia. Como figura polifacética, sigue resonando entre el público contemporáneo, sirviendo como poderoso símbolo de resistencia y empoderamiento en el discurso actual sobre género e identidad. La conexión entre Lilith y los miedos maternales en las sociedades antiguas es un profundo reflejo de las ansiedades que rodeaban el parto y la vulnerabilidad de madres y bebés. En varios textos antiguos, Lilith es representada como una amenaza formidable para las madres y sus recién nacidos, encarnando los temores a los que se enfrentaban las mujeres en una época en la que el parto estaba plagado de peligros. Su representación como demonio que se alimenta de bebés y mujeres embarazadas pone de relieve la creencia de la sociedad de que las fuerzas sobrenaturales podían alterar el delicado equilibrio entre la vida y la muerte durante este periodo crítico. En muchas culturas antiguas, Lilith se asociaba con la noche y la oscuridad, simbolizando los peligros desconocidos que acechaban durante el parto. Textos del Talmud babilónico y otras fuentes la describen como una figura que podía causar daño a los bebés, llevándoles a la enfermedad o incluso a la muerte. Esta representación refleja temores profundamente arraigados sobre la mortalidad materna y la fragilidad de la vida, ya que las madres solían enfrentarse a importantes riesgos durante el parto. La ansiedad en torno a la influencia de Lilith puede considerarse una manifestación de preocupaciones sociales más amplias sobre la imprevisibilidad de la vida y la amenaza siempre presente de la pérdida. Para combatir estos temores, las sociedades antiguas desarrollaron diversos rituales y amuletos destinados a proteger a las madres y a los bebés de la influencia malévola de Lilith. Estas medidas protectoras solían incluir conjuros, amuletos y rituales específicos realizados durante el embarazo y el parto. Las madres solían llevar amuletos con conjuros protectores o colocarlos cerca de la zona del parto para ahuyentar a Lilith y otros espíritus dañinos. Estas prácticas ilustran hasta dónde llegaban las sociedades para proteger las vidas de las madres y sus hijos, lo que refleja un profundo conocimiento de los peligros inherentes al parto. La ansiedad de la sociedad en torno al parto y la mortalidad infantil se vio exacerbada por las elevadas tasas de mortalidad materna e infantil en la antigüedad. En un mundo en el que los conocimientos médicos eran limitados y las complicaciones durante el parto eran frecuentes, el miedo a perder un hijo o a enfrentarse a la propia muerte era grande. Lilith, como símbolo de estos temores, servía de punto focal de las ansiedades que impregnaban la vida de las mujeres. Su personaje encapsulaba la lucha entre la vida y la muerte, poniendo de relieve la precariedad de la maternidad en las sociedades antiguas. En resumen, la conexión entre Lilith y los miedos maternales en las sociedades antiguas revela una compleja interacción de mitología, rituales y ansiedades sociales. Como amenaza para las madres y los bebés, Lilith personificaba los temores en torno al parto y la fragilidad de la vida. Los rituales y amuletos creados para protegerse de su influencia ponen de relieve hasta qué punto las sociedades se esforzaban por garantizar la seguridad de las madres y sus hijos. En última instancia, Lilith sirve como poderoso recordatorio de los retos históricos a los que se enfrentan las mujeres en el ámbito de la maternidad, y refleja las ansiedades perdurables que siguen resonando en los debates contemporáneos sobre la salud y la seguridad maternas. Si este vídeo te parece valioso, déjanos un like. Realmente marca la diferencia para nosotros y ayuda a que otras personas descubran nuestro contenido. La mención de Lilith en la Biblia hebrea es intrigante y compleja, con interpretaciones que han evolucionado a lo largo de los siglos. La referencia más notable a Lilith aparece en el libro de Isaías, concretamente en Isaías 34:14, donde se utiliza el término Lilith en un pasaje que describe una tierra desolada habitada por diversas criaturas. El versículo dice: «Y los animales salvajes se reunirán con las hienas, el sátiro gritará a su compañera, ciertamente, allí se asentará el Lilith y encontrará para sí un lugar de descanso». Esta mención ha generado un considerable debate entre los eruditos sobre sus implicaciones y la naturaleza de la criatura llamada Lilith. Las implicaciones de esta referencia bíblica son significativas, pues sugieren una conexión entre Lilith y los temas de la desolación y el caos. En el contexto de las creencias antiguas, la mención de Lilith en un paisaje desolado se alinea con su representación como demonio asociado con la noche y el desierto. Esta asociación refuerza la idea de Lilith como una figura que personifica el peligro y lo impredecible, reflejando el miedo de las sociedades antiguas a lo desconocido. Sin embargo, la brevedad de la referencia deja mucho margen a la interpretación, lo que conduce a diferentes interpretaciones de su carácter y papel dentro de la narración bíblica. Las traducciones del término Lilith también han contribuido a las diversas interpretaciones de Lilith en los textos religiosos. Mientras que algunas traducciones traducen Lilith como búho chillón o criatura nocturna, otras mantienen el término como Lilith, conservando su conexión con la figura mitológica. Esta variación en la traducción pone de manifiesto los retos que plantea la interpretación de textos antiguos,
ya que el contexto cultural e histórico puede influir significativamente en la comprensión de términos concretos. La elección de la traducción puede moldear la percepción de Lilith, reforzando sus asociaciones demoníacas o presentándola como una figura más neutral dentro del mundo natural. No se puede exagerar la importancia de la representación de Lilith en el contexto de las creencias antiguas. En una época en la que se creía que las fuerzas sobrenaturales influían en la vida cotidiana, la mención de Lilith en la Biblia hebrea refleja las ansiedades culturales en torno a la feminidad, la sexualidad y lo desconocido. Su asociación con la desolación y el caos resuena con los temores de las mujeres que desafiaban las normas sociales, situándola como símbolo de rebelión contra las estructuras patriarcales. A medida que su personaje evolucionó en el folclore judío posterior, Lilith se convirtió en una figura más compleja, que encarnaba tanto el peligro como el empoderamiento. En resumen, la mención de Lilith en la Biblia hebrea y sus interpretaciones revelan un personaje polifacético, moldeado por creencias culturales y ansiedades sociales. Las referencias bíblicas específicas a Lilith, junto con las distintas traducciones e interpretaciones, ponen de relieve las complejidades de su representación. En última instancia, Lilith es un poderoso símbolo en los relatos antiguos, que refleja la interacción entre el miedo, la feminidad y lo sobrenatural en las vidas de quienes trataban de comprender el mundo que les rodeaba. El período medieval marcó una evolución significativa en el personaje de Lilith, especialmente en las tradiciones cabalísticas, donde surgió como una figura prominente entrelazada con temas de misticismo y espiritualidad. Durante este período, el misticismo judío empezó a florecer y Lilith fue reinterpretada como una entidad compleja que encarnaba tanto el peligro como el empoderamiento. Los textos cabalísticos, como el Zohar, presentaban a Lilith como una figura que no solo representaba los aspectos más oscuros de la feminidad, sino que también desempeñaba un papel crucial en el equilibrio cósmico entre el bien y el mal. Esta transformación permitió que fuera vista como una mujer de Dios. Esta transformación permitió que se la viera como una fuerza poderosa dentro del reino espiritual, que reflejaba las complejidades de la experiencia humana y la dualidad de la existencia. En el pensamiento cabalístico, Lilith se asocia a menudo con Samael, una figura que encarna tanto el reino angélico como el demoníaco. Samael, cuyo nombre se traduce como veneno de Dios, es representado como un arcángel de naturaleza dual, que sirve tanto de protector como de destructor. La relación entre Lilith y Samael se caracteriza por una profunda dualidad. Juntos, representan la interacción entre creación y destrucción, luz y oscuridad. Esta asociación sugiere que Lilith, en lugar de ser solo una fuerza malévola, está intrínsecamente vinculada al orden divino, desafiando el binario tradicional del bien y el mal. Puedes ver esto en una imagen de Lilith. En este contexto, Lilith se convierte en la compañera de Samael, encarnando las complejidades del deseo, la sexualidad y la condición humana. Las implicaciones culturales de la asociación de Lilith con Samael en la sociedad medieval son dignas de mención. A medida que Lilith evolucionaba hasta convertirse en una figura de seducción y peligro, empezó a reflejar las ansiedades sociales en torno a la sexualidad y la autonomía femeninas. En una sociedad patriarcal, en la que el papel de la mujer se limitaba generalmente a la esfera doméstica, el personaje de Lilith servía como recordatorio del poder potencial y la rebelión inherentes a la feminidad. Su conexión con Samael, una figura que representa tanto la autoridad divina como el caos, enfatizaba aún más la tensión entre las expectativas de la sociedad y los deseos individuales. Esta dualidad resonaba en las mujeres que intentaban navegar por sus identidades dentro de un marco restrictivo, lo que convertía a Lilith en un símbolo de miedo y empoderamiento. Además, la representación de Lilith y Samael en los textos medievales servía a menudo de advertencia contra los peligros del deseo incontrolado y las consecuencias de desafiar las normas sociales. Esta narrativa reforzaba la creencia cultural de que las mujeres que abrazaban su sexualidad podían volverse peligrosas, haciéndose eco de temores que han persistido a lo largo de la historia. De este modo, la evolución de Lilith durante el período medieval refleja las tensiones sociales más amplias en torno al género, el poder y la espiritualidad, ilustrando cómo su personaje se convirtió en una lente para explorar las complejidades de la experiencia humana. En resumen, la evolución del personaje de Lilith durante el período medieval, en particular su asociación con Samael, pone de relieve su aparición como figura destacada en las tradiciones cabalísticas. Esta dualidad en el misticismo judío pone de relieve las complejidades de la feminidad y las implicaciones culturales de su representación en la sociedad medieval, revelando la continua lucha entre las expectativas sociales y la capacitación individual. En la cultura contemporánea, Lilith ha experimentado una notable transformación, pasando de su representación histórica como figura malévola a un poderoso símbolo de empoderamiento y feminismo. Este cambio refleja cambios sociales más amplios en relación con los roles de género y la recuperación de la identidad femenina.
Antes representada principalmente como un demonio asociado con el peligro y el caos, Lilith se celebra ahora a menudo como una figura de fuerza, independencia y desafío contra las normas patriarcales. Esta reinterpretación le ha permitido resonar entre el público moderno, especialmente entre las mujeres que buscan abrazar su propio poder y autonomía. Si este vídeo te ha parecido útil o interesante, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. El impacto de los movimientos feministas en la percepción de Lilith ha sido profundo. Cuando el feminismo cobró impulso a finales del siglo XX, estudiosas y activistas empezaron a reexaminar los relatos históricos sobre las mujeres, incluidas figuras como Lilith. Las interpretaciones feministas de Lilith destacan su papel como símbolo de rebelión contra la dominación masculina y las restricciones impuestas a la vida de las mujeres. Al recuperar la historia de Lilith, las feministas han hecho hincapié en su negativa a ajustarse a las expectativas tradicionales, convirtiéndola en un icono del empoderamiento femenino. Esta reinterpretación cuestiona las connotaciones negativas asociadas a su personaje, permitiendo que Lilith encarne las complejidades de las experiencias de las mujeres y la lucha por la igualdad. Además, el resurgimiento del interés por Lilith puede verse en las prácticas espirituales modernas, donde a menudo se la invoca como figura de fuerza y protección. Muchos movimientos espirituales contemporáneos, como la Wicca y otras formas de neopaganismo, han adoptado a Lilith como una figura parecida a una diosa que representa el poder y la sabiduría femeninos. En estos contextos, se la celebra por su independencia y su conexión con el mundo natural, encarnando las cualidades de la intuición, la creatividad y la resistencia. Este renovado interés por Lilith refleja un cambio cultural más amplio hacia la valoración de la energía femenina y la reivindicación de las identidades espirituales de las mujeres. El arte, la literatura y la cultura popular también han desempeñado un papel importante en la reimaginación de Lilith. Aparece en diversos medios de comunicación, desde la literatura a las artes visuales, y se la suele representar como una mujer fuerte e independiente que desafía las normas sociales. Esta representación resuena entre el público contemporáneo, especialmente entre quienes se identifican con ideales feministas y buscan explorar temas de empoderamiento y autodescubrimiento. Al situar a Lilith como una figura de fuerza y no de miedo, las interpretaciones modernas invitan a la gente a reflexionar sobre sus propias identidades y las estructuras sociales que las conforman. En resumen, la reinterpretación de Lilith en la cultura contemporánea y el feminismo destaca su transformación de figura malévola en símbolo de empoderamiento. La influencia de los movimientos feministas ha reconfigurado la percepción de Lilith, permitiéndole encarnar las complejidades de las experiencias de las mujeres y la lucha por la autonomía. Además, el resurgimiento del interés por Lilith en las prácticas espirituales modernas subraya su importancia como figura de fuerza y sabiduría, reflejando un cambio cultural más amplio hacia la aceptación del poder y la identidad femeninos. A través de esta evolución, Lilith sigue inspirando y empoderando a las personas, invitándolas a reclamar sus narrativas y a abrazar su verdadero yo. En este vídeo, exploramos el rico significado histórico y cultural de Lilith y el cuenco del Encantó, dos temas cautivadores que revelan mucho sobre las creencias antiguas y su relevancia en la actualidad. Empezamos examinando los orígenes de Lilith, rastreando su evolución desde una figura malévola de la antigua mitología mesopotámica hasta un personaje destacado del folclore judío y las tradiciones cabalísticas. Esta transformación pone de relieve las complejidades de la feminidad y las ansiedades sociales en torno al papel de la mujer a lo largo de la historia. Del mismo modo, el cuenco del Encantó, un artefacto utilizado en rituales de protección, sirve como testimonio de la antigua comprensión de lo sobrenatural y del deseo humano de seguridad y protección en un mundo lleno de incertidumbre. También debatimos cómo la reinterpretación de Lilith en la cultura contemporánea, especialmente a través de lentes feministas, le ha permitido surgir como símbolo de empoderamiento e independencia. Este cambio refleja cambios sociales más amplios y la actual lucha por la igualdad de género, y subraya la importancia de reivindicar las narrativas que históricamente han marginado a las mujeres. Además, destacamos el resurgimiento del interés por Lilith en las prácticas espirituales modernas, donde se la celebra como una figura de fuerza y sabiduría, conectando aún más las creencias antiguas con los contextos contemporáneos. Comprender estas antiguas creencias es clave, ya que aportan valiosas perspectivas sobre la experiencia humana y las narrativas culturales que conforman nuestras identidades actuales. Examinando figuras como Lilith y artefactos como el cuenco del Encantó, podemos apreciar mejor las complejidades de nuestro pasado y cómo informan nuestro presente y nuestro futuro. Esta exploración nos anima a reflexionar sobre la continua relevancia de estos temas en nuestras vidas, fomentando una conexión más profunda con nuestro patrimonio cultural. Al concluir este fascinante vídeo del mundo de Lilith y el cuenco del Encantó, te invitamos a que continúes con nosotros. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido como este.
No olvides darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con amigos que también puedan estar interesados en explorar estos intrigantes temas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenidos interesantes que revelan los misterios del pasado y su importancia en el mundo moderno. Gracias por seguirnos y esperamos compartir contigo más historias fascinantes en el futuro.